Hola, es un gusto conectar contigo. Si no nos conocemos, mi nombre es Luis Ábrego y junto con mi esposa Paola somos pastores de jóvenes del grupo Jóvenes Phoenix y también somos parte del equipo pastoral y directores creativos de la iglesia Punto de Gracia en Monterrey, Nuevo León. También hace tiempo Dios ya nos ha permitido ser parte del movimiento de un corazón, en donde escribo canciones y canto. Pero bueno, suficiente de mí, es una introducción muy rápida si no nos conocemos, pero vamos a hablar de lo que realmente importa y hoy te quiero hablar de algo que estoy seguro que te va a animar, estoy seguro que Dios tiene algo para ti. Y mi oración es que de hecho en cualquier lugar en donde tú estés en este preciso momento puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia contigo, vamos a abrirla en Jueces capítulo 7. Vamos a comenzar por ahí en el versículo 1. Dice así: Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Versículo 5. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y lo beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Hoy te quiero hablar acerca del tema el poder en lo pequeño. El poder en lo pequeño. ¿Me acompañas orando? Jesús, gracias por este tiempo que estamos juntos. Dios, te pido que tú quites toda distracción que podamos tener para podernos enfocar en ti, enfocarnos en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Jesús, te amamos y todo lo que somos, todo lo que hacemos es para tu gloria. En tu nombre todos juntos decimos amén. Es increíble ver cómo algo pequeño puede tener un gran impacto. Cómo algo tan pequeño puede tener un gran impacto. Este pequeño ejército enfrentándose a un ejército grande. En el versículo 12, de hecho, dice que los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle, parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. 300 hombres contra todos ellos. Algo pequeño teniendo un impacto grande. Pero no es así también nuestra vida. Cosas pequeñas que con el tiempo se convierten en cosas grandes. Algún pequeño pensamiento que entra a nuestra mente y después de tiempo nos crece tanto y nos empieza a robar nuestra paz. Es por eso que tenemos que cuidar siempre qué clase de pensamientos estamos permitiendo que entren a nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos consumiendo que está llenando nuestro corazón y nuestra mente? Porque algo muy pequeño se puede convertir en algo grande. Algo pequeño tiene un grande impacto. ¿Quién diría que por culpa de un pequeño virus, todo el mundo, literalmente hablando, se trabaría, se detendría
por casi todo un año completo. Un pequeño virus con un impacto global. Lo que te estoy tratando de decir es que lo pequeño importa. No porque no puedas ver algo, significa que no existe. No porque no puedas ver algo, significa que no es real. Muchas veces menospreciamos lo pequeño. Pero me gustaría que nos enfocáramos en esta idea de que hay poder en lo pequeño. Hay poder en lo que parece ser insignificante. Zacarías 4:10 nos dice, no menosprecies los pequeños comienzos. En otras versiones dice, no menosprecies los días de los comienzos modestos. Porque tendemos a hacer esto, tendemos a menospreciar lo que se ve pequeño. Pero ¿por qué nos dice Zacarías esto? ¿Por qué Dios nos quiere enseñar esto? Porque lo pequeño importa. Porque lo que es pequeño es lo que eventualmente se va a convertir en algo grande. Todo lo que vemos comenzó como una pequeña idea. Lo que ahorita estás usando de ropa comenzó como una pequeña idea en la mente de alguien. Un gran árbol que ves comienza con una pequeña semilla. Entonces, ¿cómo es que algo tan pequeño afecta a algo tan grande? Así funciona también nuestra vida. Sí o no, así funcionan los traumas de la infancia. Cosas que nos suceden cuando somos pequeños, pero que nos continúan afectando ahora que estamos más grandes. Porque hay poder en lo pequeño. Menospreciamos lo pequeño, pero tenemos que entender que en el reino de Dios nada es grande sin antes comenzar siendo algo pequeño. El problema de las cosas pequeñas es que tendemos a ver lo pequeño como limitaciones, como algo insignificante, como algo que no es importante. Pero ¿qué si te dijera que las limitaciones que hoy tienes tienen un propósito? ¿Qué si te dijera que las limitaciones que hoy estás experimentando en tu vida son necesarias para poder desarrollar tu fe y tu carácter? No nos gusta lo pequeño. No nos gusta lo que no se ve. Pero hay poder en lo pequeño y de hecho Gedeón es prueba misma de eso. Dios lo llama a Gedeón cuando él estaba escondido en una cueva guardando su comida para que no se la robaran. Y Dios lo llama y le dice, qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Valiente, no, o sea, se estaba escondiendo. Yo no definiría esconderte como un acto de valentía. Pero Dios no ve lo mismo que nosotros. Él ve mucho más allá. Él ve la obra terminada. Jueces 6:14 dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces Gedeón le dice, mi clan es el más pequeño e insignificante, yo soy el más insignificante de mi familia, el más pequeño de mi familia. Pero Dios usa lo pequeño. Dios usa lo que quizá otras personas menosprecian. Y Dios usa todas esas cosas para cumplir su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando lo que Dios te está diciendo no es lo mismo que tú estás viendo con tus ojos? ¿Qué haces cuando te enfrentas a esta tensión entre lo que Dios te está llamando a hacer
y las limitaciones que tú estás viendo en tu vida. Gedeón estaba escondido, pero Dios vio a un guerrero valiente. Entonces, eso me hace preguntarme, ¿qué es la forma en la que Dios me ve a mí que yo no me estoy viendo? Y te hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? ¿Qué ve de ti que tú no estás viendo de ti mismo? Porque muchos de nosotros vivimos conforme a lo que vemos. Y muchas veces lo que vemos no nos gusta. Pero me animaría a decir que como te ves hoy, definirá tu futuro. Sí, porque si solamente te estás viendo como el más pequeño de la tribu, el más insignificante de la familia, entonces tu propia perspectiva va a ser tu mayor limitación en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Como tú te ves, define tu futuro. Y todos luchamos con inseguridad. Aun las personas que dicen que no, todos luchamos con inseguridad porque nadie está exento a sentirse inseguro en este mundo de la comparación. ¿Qué es lo que hizo Gedeón? Gedeón se comparó con otros guerreros, se comparó con otros familiares, se comparó con otras tribus. Y cuando tú y yo nos comparamos es imposible no sentirnos inseguros. Si todo el tiempo estamos comparando nuestra vida al mejor momento de alguien más, te prometo que nunca vas a poder sentirte seguro de ti mismo. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la inseguridad de Gedeón? Dios le contesta, le dice, yo sé que eres débil. Yo sé que eres de la tribu más pequeña, de una familia humilde. Yo sé que nadie te ve como guerrero valiente, pero se te está olvidando lo único que se importa, y es que yo voy a estar contigo. Y porque yo voy a estar contigo es que tú vas a poder levantarte como líder y dirigir a todo un ejército y llevar la victoria a Israel. Entonces Dios le estaba diciendo a Gedeón, sabes, no es por tus fuerzas, no es por tu talento, no es por tus habilidades, no es por tu liderazgo, no es por tu carisma, es por mis fuerzas que tú vas a poder lograr cumplir todas las cosas que yo te estoy llamando a hacer. Necesitamos dejar de lado todas nuestras inseguridades y caminar adelante hacia lo que Dios tiene para nosotros. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Su palabra nos dice esta hermosa promesa: el que comenzó la buena obra en nosotros no se detendrá hasta que la termine, no se detendrá hasta que la concluya. Un capítulo después nos encontramos ahora sí en nuestro versículo base, nuestra porción que hoy estamos estudiando, y nos encontramos con Gedeón a punto de enfrentar a sus enemigos. Y Gedeón le creyó a Dios. Gedeón se levantó en fe y comenzó a caminar hacia lo que Dios tenía para él. Y ahora, un capítulo después, está dirigiendo un ejército de 30,000 hombres. El más pequeño de la tribu, teniendo un grande impacto. Entonces Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Si con esos 30,000 hombres atacan al enemigo y vencen, van a creer ustedes que fue por sus fuerzas, que fue porque eran capaces. Así que necesito que tu ejército sea más pequeño. Y Gedeón entonces le pregunta a los soldados, les dice, cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. Y 20,000 soldados se fueron a su casa. Qué peligroso es tomar decisiones a base de miedo. Por miedo, 20,000 hombres no experimentaron el milagro de Dios. Por miedo no pudieron experimentar la victoria. Solo por miedo. Me pregunto cuántos milagros en tu vida no has experimentado porque tienes miedo de hacer algo nuevo.
o hacer algo diferente. ¿Cuántas veces o cuántas victorias no has tenido porque tuviste miedo y ni siquiera lo intentaste? La peor derrota es ni siquiera tratar. La peor derrota es ni siquiera intentarlo. Y no sé tú, pero yo desde hace tiempo decidí que si miedo es lo único que me está deteniendo para hacer algo, no es suficiente. Si lo único que estoy sintiendo es miedo, necesito confiar en Dios y seguir caminando. Y por miedo, 20,000 soldados perdieron la oportunidad de experimentar la victoria que Dios tenía para Israel. Entonces solo quedaron 10,000. 10,000 soldados contra un ejército enorme. Y ya creo que era suficiente desventaja, ¿no? Creo que ya ahora sí se iba a poner buena la cosa. Y Dios le dice a Gedeón, Nel, todavía no, está todavía muy grande tu ejército, necesito que sea más pequeño, porque aún si con 10,000 soldados vencen a los madianitas, van a pensar que fue por sus fuerzas. Entonces Dios continúa reduciendo el ejército de Gedeón hasta que solo quedaron 300 hombres. Desde 30,000 hombres ahora son 300. Dios solo le permitió a Gedeón conservar el 1% de lo que él antes tenía. Y me gustaría tomarme un momento para animar a alguien hoy. Y te quiero hablar acerca de algo muy importante, que es el poder en la limitación. De hecho, creo que este es el punto principal que sentí en mi corazón hoy hablar contigo. El poder en la limitación. ¿Cuántas veces nos frustramos porque nos sentimos limitados? ¿Sabes? Yo diría que la razón principal por la que muchas veces no comenzamos un proyecto nuevo, una nueva idea, o inclusive a comenzar a caminar en nuestro llamado, es porque nos sentimos limitados. Pero como te mencionaba hace unos minutos, ¿qué si te dijera que hay propósito en tu limitación? ¿Qué si no tener todo lo que te gustaría tener es necesario y es parte del plan que Dios tiene para tu vida? ¿Qué si tener limitaciones el día de hoy es realmente lo que te va a permitir ganar la batalla que hoy estás luchando? Estoy seguro que Gedeón estaba asustado. 300 hombres contra un ejército enorme. El pronóstico no era muy favorable para Gedeón. Y si usáramos nuestro razonamiento, nos daríamos cuenta que no estamos listos, que no estamos capacitados, que no tenemos lo que necesitamos. Y si empezamos a usar nuestro razonamiento, nos daremos cuenta que las cuentas no nos van a dar. Pero Gedeón confió en Dios. Y fue obediente y caminó lleno de fe. Y Dios le regaló la victoria. De hecho, ni siquiera tuvieron que luchar contra el otro ejército. Lo único que tuvieron que hacer es que a la medianoche fueron sigilosamente y a la medianoche empezaron a hacer ruido y a gritar y fueron con antorchas y los madianitas se asustaron tantos que comenzaron a correr y comenzaron a atacarse entre ellos. Y así es como Dios les dio la victoria a Gedeón. Pero Gedeón tuvo que confiar, tuvo que avanzar, tuvo que obedecer, tuvo que confiar que Dios iba a cumplir con su palabra. Pero en este proceso de confiar en Dios tenemos que entender que Dios obra de maneras muy inesperadas, muy diferentes a lo que tú y yo quizá pensábamos. Y quizá tu lógica te decía, necesito un ejército grande, necesito estar preparado, pero hoy Dios te está diciendo, no necesitas todo lo que crees que necesitas, solo me necesitas a mí. Y si me tienes a mí, eso va a ser más que suficiente. Y me gustaría regresar a cuando Dios llama a Gedeón, porque hay un detalle que
muchas veces nos saltamos, lo pasamos de largo, lo leemos y creo que hay algo que tú y yo hoy necesitamos recordar y aprender. Y está en el versículo 14. Y dice lo siguiente: entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ve con la fuerza que tienes. No le dijo, primero ve al gimnasio y haz ejercicio. O primero crece en tu liderazgo, toma clases, métete a un curso en línea, yo qué sé. No le dijo nada de esas cosas, le dijo, ve con la fuerza que tienes. Porque con la fuerza que tienes vas a ganar la batalla. Lo que Dios le estaba diciendo es, la fuerza que hoy tienes es lo único que yo necesito para hacer un milagro. Así que hoy Dios me envió para decirte que lo que tú tienes es lo que necesitas. Lo que tienes el día de hoy es lo que necesitas. Y quizá tú crees que no es mucho, pero es suficiente. Es suficiente para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Y de hecho la Biblia está llena de ejemplos de esto. Moisés, Dios lo llama en el desierto. Y Dios le dice, ve a Egipto a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dice, ¿cómo yo voy a ir y enfrentarme contra Faraón? ¿Y cómo voy a rescatar a tu pueblo? Y soy tartamudo y nadie me conoce. Si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contesta, le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes ya en tu mano? Y Moisés le contestó, solo tengo una vara. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios usó la vara que Moisés tenía. Y con esa vara enfrentó a Faraón. Con esa misma vara partió el Mar Rojo en dos. Algo pequeño, teniendo un gran impacto. David, tan solo siendo un adolescente, enfrenta a Goliat, un gigante de 3 metros. Y Saúl le pregunta, ¿qué te doy? Mi espada, mi armadura, escudo, ¿qué es lo que necesitas? Y David le contesta a Saúl, solo necesito 5 piedras. No necesito nada que me puedas ofrecer, porque lo que tengo es lo único que necesito para vencer a Goliat. Entonces David usa la misma onda con la que ahuyentaba animales salvajes, ahora es lo que él usa para vencer a Goliat. Una pequeña piedra teniendo un gran impacto. Elías, cuando llega a Sarepta en medio de una hambruna, y se topa con esta viuda y le dice a la viuda si le puede preparar algo de pan. Y la viuda le dice, ¿sabes qué? Es que solo tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y de hecho es tan poquito que pensaba preparar algo de pan, comer mi hijo y yo y después morir porque ya no teníamos más. Entonces Elías le dice, si me preparas un pan, Dios te va a suplir harina y aceite hasta que esta hambruna pase. Y de esos recipientes en donde ahorita tienes aceite y harina, nunca va a haber escasez. Y Dios cumplió su palabra. Durante todos esos años, la viuda y su familia y Elías comieron todos los días porque Dios cumplió su palabra y porque ella decidió ser obediente. Así que aprendemos que con un poco de harina y aceite Dios puede hacer un milagro. El mismo Jesús, el Rey del universo, el creador de todo, viene a la tierra. ¿De qué manera? Siendo un bebé indefenso. Él aceptó las limitaciones que este mundo le daba para poder cumplir su propósito. Y Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío en las noches. Él entendió que todas estas limitaciones eran parte de su propósito y era parte de caminar aquí en la tierra. Así que tus
Tus limitaciones no son un impedimento, no son el impedimento para que Dios te use. De hecho, tus limitaciones es lo que Dios va a usar para poder cumplir su propósito en tu vida. Quizá no tienes mucho que ofrecer, pero lo que tienes es lo único que Dios necesita para hacer un milagro en tu vida. Algo que me llama mucho la atención y creo que es de las lecciones más importantes el día de hoy, es que el milagro no fue que Dios le dio más o que Dios te dé más cosas, ¿sí? A Moisés Dios no le dio una espada. Moisés usó la vara que ya tenía. A David no le dio una armadura. David usó lo que ya tenía. A la viuda no se le dio bolsas de harina y cántaros de aceite. Lo que ya tenía fue lo que Dios mantuvo. Entonces el milagro no está en que Dios te dé más. El milagro está en que lo que ya tienes es lo que necesitas. Así que no te compares a otras personas, no veas lo que otras personas tienen y tú no, o que te gustaría tener. Tú comienza a caminar en fe, tú comienza a creerle a Dios y comienza a creer en las promesas que Él tiene para tu vida. Porque incluso lo más menospreciado, Dios lo puede convertir en oro. Lo que tienes es lo que necesitas. Y no sé si en este momento estás luchando con inseguridad en tu vida. No sé si te sientes como Gedeón, como el más pequeño, como el más insignificante. Quizá en este momento de tu vida sientes que no tienes nada bueno que ofrecer, nada bueno que dar. Pero Dios hoy te está diciendo: yo estoy contigo. Y porque yo estoy contigo no tienes que tener miedo. Mira lo que su palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 27 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Lo que tienes es lo que necesitas. Hay poder en lo pequeño. Hay poder en lo insignificante, hay poder en nuestras incapacidades, hay poder en nuestras limitaciones. Te animo hoy a que seas obediente a Dios, a lo que Él haya puesto en tu corazón, al siguiente paso que sigue en tu vida. Tú levántate lleno de fe, confiando que Él te va a ayudar. Tú solamente tienes que poner el primer paso en el escalón y vas a ver cómo Él va a abrir puertas y te va a mostrar qué es lo que sigue. Pero necesitas hacer algo, necesitas moverte, necesitas avanzar. Quizá no estás preparado, quizá no estás listo, quizá tienes limitaciones muy presentes, quizá tu familia, tus amigos te dicen que eres débil, que no vas a poder. Pero no importa lo que otras personas digan de ti, lo único que importa es que Dios está contigo y Él nunca te va a dejar, y Él que comenzó la buena obra en tu vida la va a concluir y la va a terminar. ¿Por qué no me acompañas orando? Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por todo lo que nos enseñas. Y Dios, mi oración hoy es: si hay alguien que está batallando con inseguridad, alguien que se siente poco, que se siente menos, Espíritu Santo, te pido que tú vengas y
y nos hables, nos abras los ojos a vernos como tú nos ves a nosotros. Quizá nos vemos escondidos en una cueva, pero Dios se acerca con nosotros y nos dice: valientes guerreros. Así que te pido que nos ayudes a vernos como Dios nos ve. Y Dios, que nos des valentía para caminar, para seguirte, para caminar en lo que tú tienes para nosotros. Dios, te amamos con todo lo que somos. En tu nombre todos juntos decimos amén. Y sabes, antes de terminar con este tema, con este tiempo que estamos juntos, no me gustaría no abrir una oportunidad, un espacio para que te acerques a Jesús. Quizá por mucho tiempo te has sentido inseguro, te has sentido que necesitas algo más, que necesitas acercarte a Dios. Quizá llevabas tiempo sin ir a la iglesia o acercarte a este mundo de fe, pero hoy estás viendo esto y hoy sientes en tu corazón: este es mi momento, tengo que regresar a los brazos del Padre. Y si tú eres esa persona, o si tú nunca has decidido seguir a Jesús, pero dices: hoy es el momento, te voy a invitar a que hagas esta siguiente y muy corta oración conmigo. Y la oración es muy sencilla, es: Jesús, te doy mi vida. Jesús, te doy mi vida. Es tan corto, tan sencillo. Y yo sé que tú y Dios tienen muchas más cosas de qué hablar, pero este es un inicio. Este es el inicio de caminar en fe, es entregar tu vida a Dios. Porque una vez que tú permites que Él entre a tu vida, créeme que Él no te va a pedir permiso para transformarla y cambiarte y hacer que todo sea mejor, porque Él va a estar contigo. Jesús, te doy mi vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todas las personas que hoy han decidido entregar tu vida a ti. Pido que tú las acompañes en esta nueva temporada. Espíritu Santo, que tú abras sus ojos para que se puedan ver como tú los ves. En tu nombre, Jesús. Amén. Fue un gusto estar contigo, conectar contigo en esta ocasión, y nos vemos hasta la próxima.